Saludos, nosotros somos estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Salomón Ureña, recinto Juan Vicente Moscoso, y en este momento estaremos exponiéndoles acerca de las características económicas y políticas y la existencia o no de la esclavitud en los periodos entre 1801 hasta el 1844. Este grupo está integrado por Wilfred Anastasio Navarro, Onel Valentino Díaz y Daleni Santana Ovalles. Veamos. Las características económicas de la unificación de la isla Francia-España de Toussaint-Louverture, 3 de enero del año 1801 hasta el año 1809. Entre las características económicas podemos encontrar el Espartaco Negro. Se dedicó a la construcción de la isla y al desarrollo de su economía para permitir que sus habitantes accedieran a una existencia digna. Se puso el énfasis en la agricultura y en la edificación de infraestructuras. En ese mismo orden, se incentivó el cultivo de caña, café, cacao y algodón. También se rebajaron los impuestos de exportación para orientar la actividad de producción hacia el mercado exterior. Se reanudó las exportaciones de ganados a la zona occidental. Se prohibió las ventas de tierra sin autorización municipal. El comercio se incentivó y se redujo del 20 al 6% el impuesto sobre las importaciones, y Toussaint abrió las puertas del comercio a los demás puertos importantes como Azua, Montecristi, Samaná y Puerto Plata. Las características políticas. Entre ellas tenemos conflictos entre las autoridades españolas y francesas a la entrada de Toussaint en el territorio español con más de 3.000 soldados. Fueron integrados a la administración municipal negros, mulatos y blancos, o sea, no había una discriminación. En la Constitución promulgada el 8 de julio del año 1801 se condenaba abiertamente la esclavitud y la incertidumbre. De igual forma se pronuncia contra la igualdad racial. Reclamos de colonos franceses para que se restableciera el orden y volviera el sistema esclavista que dejaba tanto beneficio de la isla, lo que generó conflictos políticos entre los franceses y la entrada de Leclerc como gobernante, quien respondía a los intereses esclavistas. También tenemos las decisiones de los tribunales eran soberanas y no dependían del poder ejecutivo, el cual no podía dictar ninguna amnistía. Se proclamaba el Estado de Derecho con la prohibición de todo arresto no motivado por la ley y no realizado por un funcionario jurado. Y por último tenemos que en realidad había mucha inestabilidad política, y muestra de ello fue la cantidad de gobernantes que tuvo la isla en tan poco tiempo. La esclavitud en la unificación de la isla de Francia, España y Toussaint-Louverture, el 3 de enero del 1801 hasta el 1809. Sí, en un principio existía esclavitud, pero poco tiempo después no. Gracias a la Constitución del 1801, que era obra en progreso, el artículo 3 ponía fin a la esclavitud. Decía, no puede haber esclavo en este territorio, se abole la servidumbre para siempre. Todos los hombres nacen, viven y mueren libres y franceses. De esta manera, Santo Domingo se convierte en el primer territorio del Nuevo Mundo en abolir la esclavitud. La España boba a la independencia efímera. Es un periodo de tiempo que abarca desde el año 1809 al 1 de diciembre del año 1821. Fue un periodo de la historia de la República Dominicana en que España estaba en guerra en Europa y las colonias más ricas de América estaban en proceso de independencia, por lo que España mostraba desinterés en la isla y se da una inestabilidad económica muy fuerte. Como mencioné, fue un periodo de tiempo que abarcó desde el año 1809 al año 1821. Juan Sánchez Ramírez fue el primer gobernador de la España boba, pero murió 2 años después. Luego de la muerte de Sánchez Ramírez, se le otorga a José Núñez de Cáceres y al militar Carlos Urrutia el mando de la colonia. Entre las características económicas del entonces, desde el año 1809 al año 1821, están escasez de entrada de aduanas, decaída de la agricultura por consecuencia de las guerras,
de la inmigración y otras muchas vicisitudes. La producción de café y cacao era insignificante y nada más se cosechaba algodón y añil. Hubo una reducción en la cría de ganado vacuno, no se estaban explotando las minas y la siembra del tabaco y la producción de madera permitía mantener viva el flujo de las exportaciones. Además, hubo una reducción de la población, la situación económica era de precariedad, no llegaban los situados de España debido a los disturbios independentistas que se registraban en el continente. A falta de los situados desde España, el doctor Núñez de Cáceres y el caballero Massot, apremiados por la ausencia de monedas metálicas, es decir, de circulantes, crearon un papel moneda sin fondo y fue en el año 1813 que entró un nuevo gobernador, el mariscal de campo Carlos Urrutia, y puso en circulación una moneda denominada plata macuquina. Esta sí tenía respaldo monetario. Ahora bien, entre las características políticas están que el gobierno de Sánchez Ramírez llevaba a la horca a quienes conspiraban contra la patria, había inestabilidad política tras la muerte del entonces presidente o gobernador Sánchez Ramírez en el año 1811, y en el año 1815 fue la reapertura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que había sido cerrada por la inestabilidad política y la falta de estudiantes. Desde el punto de vista de los derechos individuales, la Constitución de Cádiz dividía a los habitantes en tres categorías: ciudadanos, libertos y esclavos. Solamente los ciudadanos disfrutaban de derechos políticos, los libertos o los libres tenían derechos limitados, y bueno, los esclavos, que eran lo último en esa jerarquía, no tenían ningún derecho. La población de la colonia vivía en descontento a causa de la catastrófica situación económica. Además, en el año 1820 la situación social y política de la colonia era una verdadera efervescencia a causa también de las ideas de la Gran Colombia, que agradaba a gran parte de la población. ¿Y si hay esclavitud? Sí, realmente había esclavitud. El presidente Juan Sánchez Ramírez vendía esclavos como forma de subsistir para el entonces, ya que la economía estaba en pésimas condiciones. Además, el gobernador que lo antecedía hacía lo mismo. Hola, mi nombre es Arleni y yo voy a estar hablando sobre la ocupación haitiana y la independencia nacional de la República Dominicana. Entonces, ustedes saben que la independencia nacional y la ocupación haitiana fue un gran proceso. La ocupación haitiana empezó en el año 1822 y finalizó en el 1844, el 27 de febrero, cuando el 27 de febrero del año 1844, valga la redundancia, unos hombres se armaron de valor y libraron nuestro país, nuestra república. Y entonces, ayer se celebró la independencia de nuestro bello país. Entonces, vamos a estar hablando sobre las características económicas, que una de ellas fue que en la ocupación haitiana se permitió que el comercio se pudiese efectuar por casi todos los puertos, se rebajaron los impuestos de exportación e importación, se le prohibieron como que a los extranjeros que se dedicaran al comercio de cabotaje, se llevó a cabo un amplio proceso de distribución de tierras, simulando entre los antiguos esclavos y libertos y los agricultores en general, como productos como siembra de cacao, café, caña de azúcar, que actualmente es una de las cosas que en la parte este de la República Dominicana se produce bastante. Y algunos productos importantes que se exportaron fueron la cera, los cueros, el café Santo Domingo, el cacao y sobre todo la caoba. Entonces vamos ahora con las características políticas. Bueno, se integró la antigua colonia española a la República de Haití, entonces que está en la parte oriental de la isla, y se efectuó sin el disparo de un solo tiro, pues contó con el apoyo de la mayoría de sus pobladores. O sea, no fue como que se entró, como que, bueno, llegué yo, voy a acabar con todo. No fue una matanza ni nada de eso.
se abolió la esclavitud, o sea, no había esclavos ahí. Negros y mulatos, o sea, estaban en la categoría más baja, entonces saltaron como que a la más alta, o sea, fue como que había una pirámide social, ustedes saben, como que, pues ellos pasaron como que a ser los últimos, como dice la Biblia, los últimos eran los primeros, así fue. Y el poder político, tanto el municipal como el central, fue distribuido tomando en cuenta la composición étnica de la población, lo cual no era como que tan bueno, pero tampoco tan malo. Y la aristocracia blanca, criolla y española que estaban en la isla para el entonces emigraron hacia Cuba, Puerto Rico y Venezuela porque llegó un momento que ya no se aguantaba la situación, ni los impuestos, ni nada de eso. Entonces también se expropiaron las tierras de todas las personas que se habían ido de la isla para ese entonces y se cerró la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la universidad primada de América, ya que no había casi maestros. Y aparte de eso, según cuenta la historia, los que tenían 18 años que querían estudiar en la universidad tenían que dejar de estudiar porque debían trabajar las tierras. Y si se pregunta si había esclavitud, como ya dije, no había esclavitud. Ahora la buena pregunta, ¿dónde yo encontré esa información? La encontramos aquí. Las referencias de haitianos y cocolos en la literatura dominicana, que eso lo escribió Artiles, muy buen escritor. El Centro de Formación y Acción Social y Agraria, que habla sobre los aportes que hicieron los haitianos a la economía dominicana. Y lo de siempre, el conflicto dominico-haitiano. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Nos vemos. Espérese, porque no me paga esto. Adiós, ahora sí, adiós.